Renacer para casarme con un esposo cobarde e inútil. Capítulo 29. Si antes él lo hubiera forzado, ¿de verdad habría tenido que pelearme con él a muerte? Entonces ahora que ve que por la fuerza no puede, ¿viene a ablandarme? ¿Finge tratarme bien solo para conseguir mi cuerpo? ¿Por qué me miras así?, preguntó Feng Yue mientras molía la tinta, sin levantar siquiera la cabeza. ¿Acaso el príncipe tiene ojos en la cabeza? ¿Cómo sabe que lo estoy mirando?, replicó Wei Xiaofeng. He practicado artes marciales durante años, soy más sensible que la gente común a estas cosas. Y además, con esa mirada tan evidente, ¿cómo no iba a notarlo? Por cierto, ¿fuiste tú quien lanzó la nuez? ¿Estaba rica?, preguntó Feng Yue con una sonrisa. Me la lanzaste a mí. Me dolió mucho. Ah, ¿sí? ¿Dónde te golpeó? Anda, déjame ver. Tú solo sabes aprovecharte de los demás, protestó Wei Xiaofeng, sonrojándose. Feng Yue soltó una carcajada, abierta y alegre. Ja 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 ja. Qué injusto, esta noche como mucho solo me he divertido un poco con las palabras, pero no le he hecho nada atrevido al quinto joven. Tú hiciste esto y aquello. ¿Y dices que eso no cuenta como atrevido?, exclamó Wei Xiaofeng indignado. Feng Yue suspiró largamente. ¿Esto? ¿Ya te parece mucho? ¿Las damas no te enseñaron nada de esto? ¿Para qué iban a enseñarme esas cosas?, Wei Xiaofeng replicó avergonzado, con el rostro tan rojo que incluso se tapó los ojos con el libro. Feng Yue bajó la mirada y esbozó una sonrisa. De verdad que Xiaofeng era fácil de hacerlo sonrojar. Una vez terminada la tinta, Feng Yue tomó el pincel y comenzó a practicar la caligrafía. Pensándolo bien, en su vida pasada tampoco escribía bonito, y tras 10 años de exilio sin haber tocado un pincel, ahora su letra era aún peor. Sin embargo, tras este tiempo de práctica, había mejorado bastante, al menos ya no hacía que el gran académico Liu lo despreciara. El silencio repentino hizo que Wei Xiaofeng, curioso, apartara poco a poco el libro que tenía sobre la cara. Al ver a Feng Yue concentrado escribiendo, la noche se tornó, sin saber por qué, especialmente cálida. El sonido del pincel de pelo rozando el papel de arroz, el murmullo del hielo y la nieve derritiéndose fuera de la ventana, junto con el crepitar del carbón encendido, se entrelazaban en una silenciosa melodía nocturna. Muy pronto, él también logró concentrarse de nuevo en la memorización del Shijing. No pasó mucho tiempo antes de que Wei Xiaofeng empezara a bostezar. Aquellos caracteres uno tras otro parecían tener un efecto hipnótico, sus párpados pesaban como si colgaran de 1000 yin de piedras, incapaz de mantenerlos abiertos. ¡Plaf! Feng Yue se sobresaltó y volvió la mirada, solo para ver que Wei Xiaofeng ya se había quedado dormido, roncando suavemente, con el libro caído justo al lado del brasero. Colocó el pincel sobre el recipiente de lavado y se levantó para recoger el libro. Luego tomó una manta gruesa de la cama y se la puso encima. Una vez hecho esto, volvió a sentarse frente al escritorio pequeño y siguió practicando la caligrafía en silencio. Cuando estaba a punto de amanecer, Wei Xiaofeng fue despertado por alguien. Medio dormido, protestó con molestia. Mamá, aún no ha amanecido. Despiértame al mediodía mejor. Dicho esto, se subió la manta y se cubrió la cabeza, dispuesto a seguir durmiendo. Feng Yue lo sacudió un buen rato, pero como no daba señales de despertar, tuvo que acercarse a su oído y susurrarle en voz baja. Despierta ya, es tu padre que ha venido. ¿Mi padre? Wei Xiaofeng levantó la manta de un tirón y se incorporó de inmediato, completamente despierto. Pero al ver claramente al hombre frente a él, se asustó más que si fuera su propio padre. ¿El príncipe de Guanling? Wei Xiaofeng puso los ojos en blanco y se dejó caer de nuevo sobre la cama. Seguro que estoy teniendo una pesadilla. Aquella frase hirió profundamente el corazón de Feng Yue. ¿Soy tu pesadilla? ¿Tan poco quieres verme? No es que no quiera verte, es que me das mucho miedo. ¿Miedo de qué? Feng Yue se apoyó con una mano al lado de su cuerpo y se inclinó hasta acercarse a él. Una sombra cubrió su cabeza, la sensación de opresión era tal que el corazón de Wei Xiaofeng empezó a latir con fuerza, pum, pum, como si fuera a estallar. Tan cerca estaban que podía contar cada una de sus pestañas. No estoy soñando. ¿Por qué estás tan tonto? Claro que no estás soñando. Anda, levántate. Si llegan a descubrir que pasaste la noche en mis aposentos, estarás perdido.
¡Ay! Wei Xiaofeng se asustó tanto que se sentó de golpe. ¿Qué pasará si me descubren? Si te descubren, Feng Yue soltó una risita, tendrás que casarte conmigo, convertirte en mi princesa consorte, y darme un pequeño heredero. No quiero ser tu princesa consorte. Wei Xiaofeng sintió que su corazón latía aún más fuerte, todo su cuerpo se sentía como si estuviera ardiendo, incapaz ya de mirarlo a los ojos. Ja 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 ja. Feng Yue le revolvió el cabello, suave y liso. ¿Ya estás bien despierto? Sí, respondió Wei Xiaofeng con voz agraviada. No sabía cuándo acabaría aquella vida en la que dormía más tarde que un perro y se levantaba más temprano que un gallo. Feng Yue lo miraba con una leve sonrisa. Así que así era Xiaofeng a sus 17 años. En la vida pasada, nunca tuvo la oportunidad de verlo de esta manera, vivaz, adorable, espontáneo y terco. Bajo una apariencia de fragilidad, escondía un valor y una determinación tan firmes como el jade que prefiere romperse antes que ser mancillado como una teja. En aquellos 10 años, aunque Xiaofeng siempre le sonreía, cada vez que se daba la vuelta, sus ojos brillaban con lágrimas. En ese entonces, su mirada ya no era inocente, sus gestos ya no eran alegres, solo quedaba la firmeza que deja el desgaste del tiempo, y el agotamiento de quien ha sido acorralado por la vida hasta el extremo. Jamás había llegado a comprender de verdad a Xiaofeng, ni siquiera pensó que después de su muerte, él recorrería miles de kilómetros para vengarlo. Xiaofeng. Para Feng Yue, verdaderamente era la persona más hermosa en todo el mundo. Aprovechando que el cielo apenas comenzaba a aclarar, Feng Yue tomó una linterna y acompañó a Wei Xiaofeng de regreso al pabellón Sidong. Las clases empiezan a la hora del dragón. Si regresas a tu cuarto, aún puedes dormir otra media hora. Pero seguramente te quedarás dormido, así que mejor lee un poco, le sugirió. Wei Xiaofeng le hizo una reverencia. Gracias por el recordatorio, príncipe. Entonces, me retiro. Bien, Feng Yue asintió, sosteniendo la linterna mientras lo veía alejarse por el corredor. Wei Xiaofeng, curioso, volvió la cabeza para mirar. Allí seguía él, de pie en el mismo lugar, su figura alta y esbelta envuelta en la tenue luz del amanecer. Un puñado de nieve en la rama, incapaz de soportar más peso, cayó con el viento y fue a posarse sobre su hombro. Pero él parecía no notarlo, sus ojos solo seguían su silueta. Wei Xiaofeng contuvo la respiración, apartó la mirada con prisa y apresuró el paso. Cuando regresó, ya no se atrevió a dormir, tal como Feng Yue había dicho, temía no poder despertarse. Después de asearse, se cambió la ropa del príncipe por la suya habitual, tomó el libro y se dirigió temprano al comedor a tomar el desayuno. A esa hora aún había poca gente. Vio que su Qingxi también estaba allí, leyendo un clásico en sus manos. Qué bien luce una belleza haga lo que haga, pensó. Sintiendo que alguien la observaba, su Qingxi le lanzó una mirada de soslayo, pero pronto apartó la vista sin intención de prestarle atención. Wei Xiaofeng, avergonzado, bajó la cabeza y se concentró en su cuenco de gachas, comiendo rápido. Cuando terminó, tomó su libro y se marchó. Para entonces, su Qingxi apenas había comido la mitad de su tazón. Mientras caminaba, una pequeña hoja cayó de entre las páginas del libro de Wei Xiaofeng y fue a parar justo a los pies de su Qingxi. Su Qingxi la miró con curiosidad, se inclinó y recogió el pequeño papel. Al fin sé que atar la ropa no es mejor que atar el corazón. Sentado o caminando, siempre se anuda, y así se ata por 100 lunas y más, leyó en voz baja su Qingxi. Con la cabeza ligeramente ladeada, su Qingxi observó el papel por un momento y no pudo evitar soltar una risita fría. Con su mente astuta y perspicaz, enseguida se le ocurrieron algunas posibilidades. Luego enrolló la notita y la guardó en su manga. Por la tarde, los jóvenes tenían clase de equitación y tiro con arco, así que después de almorzar tomaron un carruaje y salieron del palacio rumbo al campo de entrenamiento cercano. A ellos se les educaba desde pequeños para ser suaves y elegantes, casi como si fueran hijas de familia recluidas en el patio trasero. Rara vez tenían oportunidad de realizar actividades tan enérgicas. Felices de verdad, apenas un par de ellos. Y Wei Xiaofeng era uno de esos pocos. Para él, cualquier cosa era mejor que quedarse en el aula escuchando al maestro recitar textos. Además, hacía mucho que quería montar un caballo, pero nunca había tenido la oportunidad. El instructor del campo los llevó a las caballerizas para que eligieran el caballo que más les gustara. Feng Xilin fue el primero en acercarse.
Escogió el caballo más robusto del establo, montó con elegancia y facilidad, levantó el mentón con aire de orgullo y los miró con desdén. El joven príncipe no necesita que nadie le enseñe. Amigos, me adelanto. Ustedes elijan con calma. ¡Arre! ¡Guau! Exclamó Wei Xiaofeng, con los ojos muy abiertos y llenos de envidia mientras veía alejarse la silueta altiva y gallarda del pequeño príncipe. ¿Cuándo podré yo cabalgar así de bien? Con esa idea en mente, Wei Xiaofeng, emocionado, eligió un caballo blanco. Era pequeño, sí, pero de todos, era el más bonito. Pequeño Bai, perdona las molestias. Peso solo un poquito más que los otros, ¿vale? Le susurró cariñosamente al animal. Espera un momento. Wei Xiaofeng alzó la cabeza al oír la voz. Vio que su Qingxi se acercaba hacia él con una sonrisa amable. ¿El joven Wei podría cederme este caballo blanco? Creo que el color de su pelaje combina muy bien con mi atuendo de hoy. Ese día, su Qingxi vestía una túnica de brocado blanco marfil bordada con peonías rosadas muy pálidas, destacando entre todos. Wei Xiaofeng no le dio muchas vueltas al asunto. Aunque sentía cierta pena por desprenderse del caballo, le entregó las riendas con generosidad. Tómalo entonces. Muchas gracias. No hay de qué, respondió Wei Xiaofeng, emocionado. Era la primera vez que su Qingxi le dirigía la palabra. Aunque supiera que jamás podría parecerse a él en toda su vida, eso no impedía que lo tomara como un ideal a seguir. Cada uno de los jóvenes eligió el caballo que le gustaba y luego salieron al campo de carreras. La nieve reciente empezaba a derretirse y el sol del invierno, cálido en la tarde, se sentía especialmente agradable al cuerpo. Feng Zilan ya había dado varias vueltas al campo. Con el cuerpo ya en calor, se quitó el pesado abrigo de piel que llevaba encima. Vestido más ligero, se veía aún más fresco y desenvuelto, con la gallardía y el brío propios de la juventud. Todas las miradas en el campo estaban puestas en Feng Zilan, que en ese momento acaparaba por completo la atención. Los ojos brillantes de su Qingxi se apagaron. Retiró la mirada de Feng Zilan en silencio y, con la punta de los dedos acariciando al caballo, intentó varias veces montarlo. Pero el pequeño Bai no cooperaba en absoluto. Incapaz de controlarlo, se quedó de pie allí, avergonzado, con el rostro encendido de rabia contenida. El instructor se acercó y le dijo: Este caballo blanco tiene un temperamento algo salvaje. ¿Por qué no pruebas con otro? Pero su Qingxi no quiso darse por vencido y se obstinó. No, hoy, precisamente, tengo que montar a esta bestia. Wei Xiaofeng también montaba a caballo por primera vez, pero su carácter inquieto le facilitaba aprender rápido. En poco tiempo, ya había dado un par de vueltas al trote por la pista, lleno de entusiasmo, y no paraba de gritar con ganas de correr más rápido. Los demás jóvenes lo miraban sudando frío. ¿No es demasiado temerario ese Wei Xiaofeng? Como se caiga, se va a hacer puré. Aprende rapidísimo. Su Qingxi observó que todos ya estaban montados mientras él seguía peleando con aquella bestia. Una sombra oscura nubló su ánimo. Aprovechando un descuido del instructor, discretamente sacó una horquilla dorada de su cabello y la clavó con fuerza en el cuello del caballo. ¡Maldito animal! El pequeño Bai relinchó con furia, se encabritó y salió disparado como un loco por la pista. De inmediato se oyeron gritos por todas partes, los jóvenes saltaron de sus caballos para ponerse a salvo. Wei Xiaofeng vio que el caballo blanco se le venía directo encima y, horrorizado, cerró los ojos y gritó: ¡Auxilio! Ya estaba hecho, seguro acabaría aplastado como un pastel. Justo en ese instante crítico, una figura vestida de negro apareció montando un caballo con crines igualmente negras, veloz como un rayo. El caballo avanzaba con una rapidez sorprendente, alcanzando al pequeño Bai en un abrir y cerrar de ojos. Todos contuvieron la respiración al ver cómo aquella figura negra, con movimientos fluidos y precisos, se acercaba al caballo desbocado, saltaba con habilidad y caía directo sobre el lomo del caballo blanco. Tiró de las riendas y, mientras con una mano acariciaba el cuello del animal para tranquilizarlo, logró poco a poco que bajara la velocidad. Luego silbó con fuerza, y su propio caballo se detuvo obedientemente. El dolor que Wei Xiaofeng esperaba nunca llegó. Abrió los ojos con cuidado y, como si hubiera visto un fantasma, descubrió que el hombre que montaba sobre el caballo blanco, que acababa de salvarlo, era el príncipe de Guanling. ¿Te asustaste?, preguntó Feng Yue en voz baja, con tono suave.
Wei Xiaofeng tenía el rostro pálido, sus manos temblaban levemente aferradas a las riendas, y aunque mantenía los labios apretados, solo alcanzó a sacudir la cabeza, empeñado en no mostrarse débil. Feng Yue frunció las cejas con fuerza, el entrecejo marcado por una expresión de preocupación. Quería decirle algunas palabras de consuelo, pero con tantas miradas posadas sobre ellos, no era apropiado mostrarse demasiado cercano. Así que llamó al instructor y le pidió: «Lleva el caballo del joven Wei a un lado para que descanse un poco». Cuando se alejó, Feng Yue abrió la palma de la mano. Sobre el guante de cuero negro había manchas de sangre. Se quitó el guante y pasó la mano por el costado del cuello del caballo, quedando con los dedos teñidos de rojo.